Mi serie de 3 domingos acerca de algo que usted tiene y que el mundo necesita. Así se titula, Lo que yo tengo y que el mundo necesita. Hay algo que usted tiene y es muy valioso y está haciendo una necesidad profunda en el corazón de las personas. Antes que nada, quiero comenzar esta serie hablándole un poquito de algo que preocupa mucho a los escritores de la Biblia y por ende al Señor, y es la cuestión de nuestra identidad. Alguien que no sabe qué es o para qué fue creado va a ser llevado por cualquier viento de doctrina, dice la palabra. Si usted no conoce cuál es su propósito, para qué está aquí en la tierra, por qué fue creado, cualquier persona le puede convencer de cualquier idea falsa. Es más, cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, en Mateo capítulo 4, la tentación no solo fue una tentación de que las piedras se convirtieran en pan, o de que él se tirara desde un alto lugar para recibir honra y gloria. ¿Sabe cuál fue la mayor tentación? Cada vez que Satanás tentaba a Jesús le decía, si eres el Hijo de Dios. Satanás estaba tentando a Jesús acerca de su identidad. Y es una de las armas más poderosas que Satanás está usando frente al pueblo de Dios. Tú puedes tener gran cantidad de tentaciones, pero la mayor que Satanás está usando en contra de los cristianos es la cuestión de su identidad. ¿Quiénes son? ¿Qué valor tienen frente a Dios? ¿Qué propósito Dios tiene para sus vidas? Una de las razones por las cuales muchos cristianos abandonan las iglesias es precisamente porque no entienden el valor de ser un hijo de Dios. Una de las razones por las cuales muchos cristianos caen en terribles pecados es porque no entienden el valor de ser un hijo de Dios. Y para Dios es muy importante que entendamos el valor que tenemos como hijos de Dios. Jesús lo predicó. Y el apóstol Pablo lo ratificó, y el apóstol Pedro y los diferentes escritores del Nuevo Testamento. Quiero que abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahí casi al final de la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Es un texto que muchos cristianos deberíamos saber de memoria. Dice la Biblia: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. El apóstol Pedro aquí está dando una descripción de lo que el pueblo de Dios es. ¿Por qué? Porque él quería que los cristianos entendieran qué son. No hay nada peor que alguien que no sabe lo que es. Y aquí el apóstol Pedro les está diciendo, ustedes son linaje, es decir, tienen una raza especial. El linaje se refería a personas que tenían un tipo de sangre por herencia, sangre real. Y aquí dice linaje real y escogido. Después dice de la realeza y sacerdotes, nación santa. Bueno, pero el texto que hoy vamos a estudiar no es este. Este lo quiero usar como un ejemplo de que los escritores del Nuevo Testamento y Dios estaba muy interesado en que usted entienda que usted es importante y que usted tiene una identidad. Amén. Y Jesús lo ratificó en el Sermón del Monte, que es el que vamos a estar estudiando en esta miniserie. Vamos a estar estudiando solo 5 versículos en esta miniserie. Y vamos a comenzar estudiando Mateo capítulo 5, versículo
13. Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Note que Jesús vuelve a hablarles de identidad. Ya les había hablado en un pasaje anterior. Y aquí les dice, su identidad es ser sal. Pero aquí el texto se enfatiza en aquellos que pierden el sabor. Antes que nada, analicemos por qué Jesús los comparó con la sal. La sal que usted pone sobre la mesa es un poco diferente a la sal que se usaba en los tiempos de Jesús. La sal que se usaba en los tiempos de Jesús era una sal que no era procesada. Era una sal marina, una sal pura. La que usted consume ahora yodada, procesada en máquinas, es un poco diferente, pero cumple casi las mismas funciones. Y una de las funciones que cumplía y sigue cumpliendo es dar sabor. No hay nada más maluco que comer algo sin sal. Mis hijos, los primeros meses que empezaron a comer comida sólida, tenían que comer sin sal. Y yo probaba un poquito y ellos no entendían la diferencia porque nunca la habían probado. Pero la sal es necesaria para dar sabor. No hay nada mejor que una comida con la sal en su punto. Otra de las cosas para las que se usaba la sal mucho en la antigüedad era para preservar. En la antigüedad no tenían el privilegio que tenemos ahora de usar neveras, refrigeradores. Y ellos, para conservar un poco la comida, le echaban sal. La carne la salaban y la ponían al sol y les duraba un poco más, no se dañaba el mismo día. Y muchos alimentos eran salados para que no se echaran a perder. Es más, también preservaban algunas plantas. Esa sal marina tenía la facultad de que cuando había una planta y venían bichos por la tierra, ellos regaban sal alrededor de la planta, no tan cercano al tallo, sino alrededor en la tierra, y eso servía como un repelente para ciertas clases de gusanos o bichos, preservaba. Entonces la sal cumplía dos funciones y la sigue cumpliendo. ¿Cuál? Dar sabor y preservar. Pero también la sal cumplía otra función y era usada como fertilizante. Esa sal marina en algún tipo de plantas, en pequeñas porciones, servía como un fertilizante porque traía ciertos minerales y nutrientes que ayudaban a las plantas a crecer de una manera óptima. No vaya a echar sal de cocina a las plantas porque las va a quemar. Es diferente. La sal marina tiene unas propiedades especiales y era la que usaban en los tiempos de Jesús. Y Jesús usó el término ustedes, diga yo soy la sal. Porque al mirar estas tres características que tenía la sal, son exactamente las tres mismas características que Jesús espera de usted al ser un hijo de Dios. Recuerde, la sal no son los de afuera, la sal son los hijos de Dios. No vaya a decir, el pastor dijo que soy salado. No, es muy diferente. ¿Por qué Jesús nos comparó con sal? Porque esas tres características son las mismas que debemos tener. Porque al ser iglesia debemos dar sabor a las vidas insípidas que las personas tienen. Probablemente usted ha visto a personas quebrantadas, personas que están pensando que su vida no tiene sentido. Nuestra labor como hijos de Dios
es ayudar a esas personas, a darles sabor, a decirles, mira, hay algo mejor que lo que tú estás viviendo y se llama Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Otra característica que debemos tener como iglesia es preservar lo que necesita ser preservado. En estos tiempos a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Los hijos de Dios estamos llamados a preservar lo que realmente vale la pena, a decirle al mundo, mira, lo bueno es esto, lo bueno es lo que Dios dice. Mientras algunos llaman tolerancia a aceptar incluso a un violador de niños, eso pasa en Holanda, nosotros los hijos de Dios debemos preservar lo que verdaderamente le sirve a la humanidad. Y una tercera cosa es que debemos ser un fertilizante que hace crecer lo que debe crecer en medio de nosotros. Nosotros debemos ayudar a crecer a otras personas, debemos ser instrumentos de Dios en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Eso que le acabo de explicar ya lo sabían cuando escucharon a Jesús predicar. Pero el texto habla de algo aún más delicado y quiero que volvamos a leerlo. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. ¿Cómo lograr que no perdamos el sabor? ¿Cómo lograr que no dejemos de ser sal? Esa es la verdadera enseñanza que Jesús quería darles a sus discípulos. Les dijeron, yo no sé si usted alguna vez se ha dado cuenta de alguna sal que ha perdido el sabor, pero los hijos de Dios pueden llegar a perder su esencia, su identidad, su propósito como hijos de Dios. A propósito, si tú este año no entiendes el propósito por el cual fuiste llamado, la iglesia te va a parecer aburrida. Si tú no entiendes cuál es el propósito por el cual Dios te ha llamado, no vas a tener ningún interés de orar, de buscar al Señor. Yo en esta mañana, el Señor me mostró un acróstico de la palabra sal. Un acróstico es que se toma cada letra y de allí se desprende una palabra. Y el acróstico de la palabra sal son 3 elementos para no perder nuestro sabor como cristianos. ¿Cuál es la primera palabra? La primera letra de la palabra, la S. Y lo primero que debemos aprender para no perder nuestro sabor es ser servidores. Diga conmigo, debo ser servidor. Díselo mejor al que está a tu lado, debes ser un servidor. Cuando somos servidores, aprendemos cuál es el propósito. Aprendemos que tenemos una razón por la cual ser cristianos. No hay peor cosa que un cristiano que nunca hace nada para Dios. Ese cristiano está destinado a enfriarse. Marcos capítulo 10, versículo 44 al 45, dice, Marcos capítulo 10, 44 al 45, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero, será el siervo de todos. Otra versión dice el esclavo de todos. Palabra dura esta, ¿no? Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el ámbito cristiano estamos teniendo una idea errónea de la palabra servicio. Y pensamos que servicio se limita a las diferentes quehaceres o diferentes labores que se hacen el domingo en la iglesia. Y entonces algunos dicen, gloria a Dios, yo soy un servidor. Pero Jesús, al hablar de servicio, no se limita a servir la cena, a repartir la cena, a preparar el café. En el sentido en que Jesús llama un servicio, es mucho más profundo. Porque
Lo que Jesús está diciendo se refiere a una actitud del corazón, al deseo, al anhelo de servir a los demás. ¿Por qué le digo esto? Hay muchas personas que pueden servir en la iglesia, pero aún así no querer a la iglesia. ¿Sabía eso? Yo recuerdo en una ocasión que había alguien en una iglesia malhumorado sirviendo, fruncía el ceño, regañaba a las personas. Todo era no, no, no. Esta persona se sentía orgullosa de ser servidor en la iglesia. En otras iglesias le llaman ujieres. Pero había olvidado que el verdadero servidor tiene pasión, tiene amor, tiene un corazón y un deseo de darse por los demás. Algo que debemos darnos cuenta es que cuando Dios da algo es para que hagamos algo. ¿Me explico? Cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, te bendeciré, ahí en Génesis capítulo 12, le dice, te bendeciré, y seguidamente le dice, y serás bendición. Muchos cristianos queremos bendición y olvidamos que el propósito de las bendiciones de Dios es transmitirlas. Es decir, que seamos servidores, que seamos de bendición para otros. Hace como 10 años, una hermanita, no era pastor en esa época, era uno de los servidores o copastores de la iglesia, y una ancianita al final del culto me dijo, quiero que vaya a visitarme a mi casa. Yo estoy pasando serios problemas. Yo, muy bien, ¿cuándo puedo ir? Citamos un día, tenía galletitas y café con leche y nos sentamos a conversar. La mujer derramó sus lágrimas al contarme su situación. Dijo, me siento sola. Mis hijos no me visitan, mis nietos me rechazan. Mi situación es muy, muy triste. Casi no tengo contacto con nadie. Además de eso, mi cuerpo parece que ya no tiene fuerzas. Ella me decía, me duele aquí la espalda, me duele la cabeza. Le faltó decirme que le dolía el pelo. Pero oré por ella. A los 8 días en el culto me dijo, hermano, gracias por su visita, pero vuélvame a visitar, por favor. Esa semana volví y la visité. Volvió y me contó su situación, volvió y me comentó sus dolores físicos. Oré por ella de nuevo. Y ella dijo, pastor, gracias. Nos podemos volver a ver dentro de 8 días, la tercera visita. Y otra vez me rasqué la cabeza. Dije, bueno, otra vez. Esto es parte del ministerio. Volví a estar con ella, oramos, leímos la Biblia. Y en esta ocasión, cuando oré por ella, ella se quejaba de lo mismo. Y en ese momento yo oré en 2 direcciones. Mientras decía, Señor, sana a tu sierva, ayúdala, fortalécele, en mi cabeza decía, Señor, ayúdale a entender a esta mujer que debe entregarse de lleno a ti. Y en ese momento, cuando yo oraba, sentí de Dios decirle, hermana, el problema suyo es que usted no está siendo de bendición. Usted no está siendo sal para otras personas. Usted se ha enfocado en sus propios problemas. Usted, su vida, su identidad como cristiana gira en torno a usted. Haga algo. ¿Qué tal si le escribe a sus hijos? Había uno que vivía en Bogotá, le escribió una carta, otros los llamó. ¿Qué tal si les manda un regalito a sus nietos? ¿Qué tal si usted invita a sus vecinas a orar? Y si hay un anciano soltero, invítelo también. Le dije. Entonces lo interesante fue que
A los 15 días me volvió a invitar. Y ese día que fui, por sorpresa, me abrió la puerta el hijo. Y cuando entré, habían 3 ancianitas y un anciano. Me hizo caso, ahí en la sala. Hicimos un estudio bíblico, oramos. Ese día, esta anciana sonreía. Una sonrisa que no le había visto desde que asistía a la iglesia. Ella había entendido que Dios le había dado la oportunidad de ser bendición para otros, traer sabor a las vidas de otras personas. Yo salí contento de ese lugar, ella me acompañó hasta la puerta y dijo, ¡ay, pastor, una cosa más! Yo pensé, hasta aquí duró la dicha, me va a decir que está enferma y que ore otra vez por la cabeza, y me dijo, pastor, una cosa más. Se acercó, me tocó el hombro y quiero orar por usted. Y oró por mí ese día. Esta mujer entendió que debería aprender a ser sal. Entendió que debería servir. Que parte de su desdicha, de su frustración en la vida cristiana, es que no estaba sirviendo, no estaba siendo útil. Usted va a tener la oportunidad de ser útil a través de los grupos pequeños. Usted va a tener la oportunidad tal vez usted no saluda a la persona vecina, tal vez ella no le saludó a usted, pero usted va a tener la oportunidad de saludarles, de decirles, te invito a mi casa, queremos estudiar la Biblia juntos y queremos orar. ¿Cuántos dicen amén? La segunda letra de la palabra sal es la A. Y para no perder nuestro sabor, debemos aprender a adorar. Diga conmigo, debo aprender a adorar. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22, es un versículo muy fuerte, pero es muy real en la iglesia actual. Primero de Samuel 15, 22. ¿Cuántos lo tienen? Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Aquí está hablando de adoración. Y lo que pasaba con Saúl es que Saúl creaba altares y quemaba becerros con un propósito. ¿Sabe cuál? Que la gente lo viera. Él le encantaba que la gente viera y dijera, el rey Saúl es muy espiritual. Pero lo que Dios está diciendo a través de Samuel es que a Dios le importa más un aspecto de nuestra vida que lo mucho que cantemos, que los muchos sacrificios que hagamos. A veces confundimos adoración con, si es una canción lenta y suave, eso es adoración. Estamos adorando a Dios. Me canté la última de Marcela Gándara y adoré a Dios. No. Es una forma, pero no es la verdadera forma, no es la forma más profunda de adoración a Dios. Lo que nos está diciendo aquí es que adoración es una obediencia, una comunión constante. Voy a dárselo con un ejemplo. Imagínense que en mi casa hay un altar. Y resulta que cada domingo después del servicio almorzamos y yo siento a mi esposa en ese altar y empiezo a cantarle, eres la más bella de las flores, hermosísima, me encantan tus ojos, y me inspiro y le canto. Pero el resto de la semana ni la determino para nada. ¿Cómo sería una relación así? Una relación así terminaría en divorcio. Me daría imposición de pies. ¿Cierto? Exactamente es lo que muchas veces hacemos con el Señor.
Levantamos las manos el domingo, nos inspiramos frente al Señor. Decía un pastor en Ibagué, hacemos la unción del limpiabrisas, ¿cierto? Pero durante la semana, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Qué tanto le buscamos? ¿Qué tanto le oramos? A propósito, estaba leyendo algo acerca de la oración y en ocasiones cometemos un error porque nuestra oración es un monólogo. Hablamos y hablamos y hablamos, pero no dejamos que el Señor nos hable. No tenemos momentos de silencio en los cuales, momentos de quietud, no esperamos a que el Señor nos dé una respuesta. O en ocasiones ni leemos la Biblia para esperar el Señor qué nos quiere decir. Amados, debemos aprender a tener tiempos de adoración verdadero durante la semana. No se trata que tanto cantes. ¿Y sabes cuál es el resultado de eso? Hay una frase que decían las abuelas. El que anda entre la miel, algo se le pega, lo dice también el proverbio. Pero se me olvidó cómo es el dicho que decían las abuelas cuando le decían, con ese no te juntes. ¿Alguien se acuerda? No, el dicho es, dime con quién andas y te diré quién eres. Ese era el dicho que decían. Ajá. Pues ese dicho lo usaban mucho para lo malo, pero también se aplica para lo bueno. Si tú te juntas con alguien bueno, se te va a pegar eso bueno que esa persona tiene. Si tú tienes una relación constante con Dios, el carácter de Dios se te va a pegar. Yo a veces le digo a alguien, el propósito en tu vida es que seas como Jesús. ¡Oh! Imposible, Él era perfecto. Pero ¿sabes cuál es el resultado de tener una relación con Dios? Que se te va a pegar de Dios. Vas a empezar a hablar como Dios. Vas a empezar a actuar como Dios. Eso pasa en las relaciones. Cuando nos casamos con mi esposa, ella de repente un día me dijo, oye amor, ¿qué vamos a hacer hoy? Entonces yo me quedé mirándola y la escuché, perdón, ¿qué vamos a hacer hoy? Y yo, amor, ¿me estás hablando rolo? Ay, sí, es que tú sabes que se me pega, yo con quien hablo se me pegan Antes no me dijo, eres re lindo. Pero lo interesante es que ya se le estaba pegando mi acento. Y cuando pasamos mucho tiempo con alguien, se nos pega la forma en que habla, las actitudes que tiene. Lo mismo pasa con Dios. Entre más tiempo pasamos con Dios, más se nos va a pegar eso de Dios. Amén. Por último, la última letra de sal, la L. Para no dejar perder nuestro sabor, necesitamos locura. ¿Cómo? Locura. El apóstol Pablo habla mucho de esto y muchos no lo entienden. Vamos a abrir la Biblia en 2 de Corintios 11. Vamos a leer varios versículos de este capítulo. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Dice, versículo 1, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Versículo 21 del mismo capítulo. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Versículo 23, hay muchos versículos que hablan de la misma manera acerca de, yo soy un loco, me tienen por loco. Versículo 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo.
¿Será que el apóstol Pablo estuvo en algún manicomio? ¡No! ¿Por qué para no perder nuestro sabor debemos tener locura? ¿De qué está hablando el apóstol? Lo que sucede es que él estaba usando la locura como una analogía de lo que es ser un hijo de Dios. Dígame algo, ¿a un loco le da pena bailar en la calle? No. ¿A un loco le da pena ir gritando y diciendo una gran cantidad de cosas? No. Lo que sucede es que los locos no les da vergüenza, no se avergüenzan de lo que quieren hacer, de lo que se les antoja. Y uno de los grandes problemas de los hijos de Dios es que andamos llenos de pena, de temor y de miedo. El apóstol Pablo les estaba diciendo, con locura hablo del evangelio. ¿Saben por qué? Porque dice, no me importa lo que diga la gente, yo voy a hablar. ¿Y qué? Si me tratan de loco, trátenme, pero de esto no me puedo quedar callado. Él entendía la importancia a la cual Jesús lo había llamado. Y él no se podía callar, aunque le dijeran loco, aunque la familia lo criticara, aunque lo desheredaran, no le importaba. Los hijos de Dios debemos dejar algo que se ha convertido en un ídolo en nuestras vidas, y es el temor. El temor es un ídolo en muchos de nosotros. Y es una de las cosas que Dios más anhela que erradiquemos. No le hemos compartido al vecino por temor, por el que dirá. No le hemos hablado a Julano por temor. Nos hemos quedado callados por temor. Necesitamos locura. Necesitamos ese anhelo de arriesgarnos a hablar. Ninguna historia de éxito se ha hecho sin fracasos. Ay, es que ¿qué dirá de mí? ¿Qué tal me diga que no y no, nunca vaya a la iglesia? Recuerda, las mejores historias se han hecho de fracasos. Las mejores cuando te das una película buena, nota que casi siempre es buena cuando el protagonista no dan un peso por él. Cuando la historia parece que ya no hay nada que hacer, aquí se acabó todo. Y de repente resurge como el ave fénix de las cenizas. Dios nos ha escogido en este mundo para ser sal, para impactar a un mundo insípido, un mundo que anda sin esperanza, un mundo que anda sin entender para qué vinieron. El Señor me llamó a los 16 años. A los 16 años conocí al Señor. Y a los 18 años me llamó al servicio tiempo completo. Y yo le decía, Señor, ¿no te equivocaste? ¿Por qué me llamaste tan rápido? ¿Por qué en tan poco tiempo? Yo aún ni conozco bien la Biblia. Aún ni entiendo muchos pasajes. Y a través del tiempo he entendido algo. Que muchos no encontrarán misericordia de Dios si primero no la ven a través de mí. Muchos no sentirán el abrazo de los ángeles si primero yo no abrazo. Muchos no entenderán que quién es Dios, no verán a Dios si primero no lo ven a través de su iglesia. Dios nos ha llamado a ser sus ministros, sus servidores en este mundo. Y si nosotros estamos perdiendo el sabor como iglesia, dice que esa sal será pisoteada y desechada. Muchos que se han apartado del camino es porque dejaron de ser sal.
Yo te invito a que tú seas un servidor, a que tú seas un verdadero adorador, a que tú seas un loco por Jesús. No vaya a ser que pierdas tu sabor y termines pisoteado por el mundo. Yo te animo a que tomes un reto este año. Diga, yo quiero ser sal. Yo quiero abrir un grupo pequeño. Ya tuve uno, pero quiero que este sea diferente, sea especial, en el cual yo pueda servir, yo pueda adorar, yo pueda ser un loco en ese grupo, hablando de Jesús. Voy a invitarte a que te pongas de pie. El próximo domingo vamos a hablar de lo que Jesús habla en el siguiente versículo, versículo 14, acerca de ser luz. Y si tal vez usted ha sentido que está perdiendo el sabor, si tal vez usted siente que no está haciendo la sal que debe ser, yo le invito a que haga una oración conmigo y le diga, Señor, yo quiero ser un servidor tuyo, yo quiero ser un adorador, yo quiero ser un loco por ti, que no importa que la gente me llame loco, no importa, porque a esos que han llamado locos son los que verdaderamente Dios quiere usar. Voy a invitarlo en esta mañana a que levante su mano y podamos decirle al Señor, Padre, sé que me has llamado a cosas grandes, sé que me has llamado a un propósito especial, sé que tienes planes maravillosos para tu iglesia. En esta mañana te queremos pedir perdón porque reconocemos que como iglesia estamos perdiendo el sabor. Y no lo queremos perder, Señor. Queremos ser sal en medio de este mundo. Queremos ir allá donde muchos sienten que la vida no tiene sentido. A veces nosotros mismos sentimos que la vida no tiene sentido para nosotros, pero es porque hemos perdido el rumbo. Le hemos creído a Satanás en cuanto a nuestra identidad como hijos de Dios. Ayúdanos a entender, Señor, que nos has llamado para servir a otros, para ser apasionados, para no mirar por nuestro propio bienestar, sino el de los demás, Señor. Ayúdanos a adorarte, no solamente cantar canciones todo el día, sino tener una entrega real contigo, hablar contigo, escucharte, tener diálogos contigo, Señor. Tener conversaciones íntimas contigo. Y tú también nos has llamado, Señor, para dejar a un lado la pena, el temor, la vergüenza. Que no importa lo que diga la gente, Señor. Y que a través de esa intimidad nos parezcamos más y más a ti. Quiero invitar a aquellas personas que sienten que están perdiendo su sabor, que están perdiendo el llamamiento de Dios, a que hagan esta oración conmigo. Padre, te pido perdón porque reconozco que he olvidado la identidad que tú me has dado. Ayúdame a entender que el propósito para mi vida es dar sabor a este mundo insípido. Ayúdame a entender que debo tener una comunión diaria contigo. Y ayúdame a entender que tú me has llamado para tomar riesgos en favor de tu reino. Riesgos sin importar el qué dirán. Aunque me llamen loco, no importa. Porque el mismo apóstol se llamaba loco por Jesús. Y en esta hora nos encomendamos para hacer esa sal. Como iglesia, úsanos como sal. Úsanos, Señor, para llevar tu reino a los corazones que están en oscuridad. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos quieren ser sal
en medio de este mundo. Dale un aplauso al Rey que vive por los siglos de los siglos.